Hola, soy MitamTV explorando acciones estadounidenses. Hoy vamos a analizar una acción de primera calidad y la empresa que les presentaré hoy es ARM Holdings. Su ticker es ARM. Fue una empresa muy popular desde su salida a bolsa y sigue siéndolo. Les explicaré, basándome en datos, si realmente es una empresa de calidad, cuáles son sus perspectivas de resultados a futuro y cómo es el momentum actual de su acción. Les explicaré estos datos utilizando la información que aparece en el sistema Choice Stock que operamos. En el caso de ARM Holdings, es una empresa que crea propiedad intelectual de semiconductores, diseñando arquitecturas de unidad central de procesamiento. Esta empresa no fabrica ni vende producto, sino que vende cosas como planos de diseño. Por eso es una empresa que proporciona IP que permite diseñar rápidamente chips semiconductores utilizando esos planos de diseño. Por eso, ARM Holdings es una empresa que tiene como clientes principales no solo a las grandes compañías de semiconductores, sino también a empresas que diseñan chips para móviles, automóviles y otros sectores, y les ofrece este tipo de servicios. Vamos a conocerlos uno por uno. Si vemos la tendencia de las acciones en los últimos 52 semanas en el último año, la mayoría de las acciones muestran un comportamiento similar. Desde finales del año pasado hasta marzo o abril de este año, el precio de las acciones cayó drásticamente, bajando alrededor del 56%. Desde ese punto volvió a subir y aumentó aproximadamente un 80%. Entonces, cuando bajó fue un 56% y cuando subió fue un 80%, pero aún así no ha superado el máximo anterior. Entonces, lo que eso significa es que de hecho, si baja un 50% desde ese punto, el precio de las acciones tiene que duplicarse para volver a superar el máximo anterior. Si baja un 50% y pasa de 100 a 50 dólares, entonces para que vuelva a 100 dólares desde 50 tiene que subir el doble. Por eso, si baja un 50%, necesitas una rentabilidad del 100% para recuperarte. Así puedes recuperar tu capital inicial. Por eso, si el precio de la acción cae un 50% después de comprarla, es muy probable que tome mucho tiempo recuperarse. Por eso, cuando el precio de la acción está demasiado alto, es mejor esperar un poco, guardar efectivo y comprar cuando haya una buena oportunidad. Porque si compras cuando está barato en lugar de cuando está caro, puedes obtener ganancias incluso si el precio no supera el máximo anterior. No es posible que los inversionistas siempre tengan el 100% en efectivo, pero en todo momento siempre deben tener al menos algo de efectivo, aunque tengas muy poco. Es bueno tener al menos un 10% en efectivo y si el mercado está demasiado caro, puedes aumentar hasta un 30%. Ese 30% lo puedes usar como oportunidad para comprar buenas acciones cuando el mercado fluctúe y los precios bajen. Creo que eso te será de ayuda para manejar tu portafolio en general. Esta empresa, llamada ARM, es una compañía que diseña arquitecturas de unidad central de procesamiento. Diseñan lo que se llama IP, propiedad intelectual, y la venden a empresas de semiconductores a través de licencias o modelos de regalías y así obtienen sus ganancias. Hay dos tipos de ingresos, ingresos por licencias y regalías. Los ingresos por licencias son una suma única que reciben de las empresas que diseñan o fabrican semiconductores, a las que les otorgan el derecho de usar esta tecnología. En el caso de los ingresos por regalías, es como una garantía continua. Cada vez que se produce y se envía un chip de semiconductores usando esta tecnología, reciben una pequeña cantidad por cada chip. Entonces, no como reciben dinero dependiendo de la producción y las ventas, existen tanto ingresos por licencias como ingresos por regalías. Por eso, cuando el mercado de semiconductores está muy bien, los ingresos por regalías aumentan muchísimo. Así que hay ese tipo de situaciones. Actualmente, según los datos del trimestre más reciente, de los 1.240 millones de dólares trimestrales, los ingresos por licencias y regalías están casi divididos en partes iguales. Así que los ingresos por otorgar licencias y luego los ingresos por regalías que se generan cuando se producen semiconductores o chips bajo esas licencias, en general, están equilibrados en partes iguales y muestran una tendencia estable. Recientemente, según los artículos, se informa que incluso en el producto Blackwell que Nvidia está fabricando se utiliza la arquitectura ARM y la cuota de mercado de la arquitectura de unidad central de procesamiento de semiconductores que maneja ARM ha ido aumentando constantemente en los últimos 5 años.
Así que hace 5 años era del 38%, pero ha ido subiendo constantemente y según los datos más recientes en base anual ha llegado aproximadamente al 49%, es decir, en el mercado general de fabricación de chips semiconductores, ARM ocupa casi el 50% del mercado. Además, hay otros que ocupan parte del mercado, como el X86, que es una arquitectura creada originalmente por Intel. Eso lo manejan junto con Advanced Micro Devices y otros, pero su participación en el mercado ha ido disminuyendo poco a poco. Después, existen otras arquitecturas, pero en cualquier caso, en el campo de las arquitecturas de unidad central de procesamiento, ARM es actualmente el número 1 y sigue ampliando su cuota de mercado, así que podemos decir que es una empresa muy poderosa. Sin embargo, lo que resulta un poco decepcionante es que, aunque falta aproximadamente un mes para el anuncio de resultados, las previsiones de Wall Street, tanto en ventas como en utilidad por acción, se han ajustado ligeramente a la baja, y creo que eso es algo a lo que debemos prestar atención. Por eso, para que la industria de los semiconductores mejore, naturalmente debe aumentar la producción. A largo plazo, debido a tecnologías como la inteligencia artificial, todos estamos de acuerdo en que la producción de semiconductores seguirá aumentando. No hay nadie que esté en desacuerdo o que piense que esa opinión es incorrecta. Sin embargo, la producción tiende a fluctuar bastante, por lo que las estimaciones y los pronósticos de resultados están cambiando mucho. Recientemente, aunque no es una gran diferencia, las estimaciones de resultados han estado disminuyendo ligeramente en comparación con otros sectores de semiconductores, empresas como Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o Advanced Micro Devices están mostrando un desempeño bastante bueno, así que en ese sentido es un poco decepcionante. Sería bueno que revisen estos aspectos y tomen decisiones observando si las proyecciones de resultados no van a bajar en el futuro, sino si hay posibilidad de que suban. Es una empresa de calidad, tiene 74 puntos y su Smart Score está en el 6% superior entre todas las empresas que cotizan en Estados Unidos, así que pueden considerarla como una acción de primera calidad. No hay nada especial que ver. Si ven este pentágono comparado con el año pasado, hay algo diferente. El año pasado está dibujado con un color más claro y el área que dibujé en rojo es la de este año. Comparado con el año pasado, la solidez financiera ha mejorado y la rentabilidad también. Es decir, el margen de ganancia Ha mejorado mucho más y aunque la capacidad de generar efectivo ha bajado un poco, sigue siendo una acción de alta calidad con un potencial de crecimiento bastante alto. Así es como podemos interpretarlo. A través de estos 5 elementos no solo incluyen los datos fundamentales de la empresa, sino también el consenso de resultados futuros, por lo que nosotros hacemos una puntuación basada en eso. Así que ver esta puntuación en sí mismo significa que estamos haciendo un análisis fundamental, así lo pueden entender. Si vemos el puntaje inteligente del último año, hace más o menos un año era de 72 puntos y ahora es de 74, así que ha subido unos 2 puntos. Un puntaje en los 70 significa que está dentro del 6% superior, lo que la convierte en una acción de altísima calidad. Así que se puede interpretar como que ha mantenido durante mucho tiempo las características de una buena empresa. Vamos a echar un vistazo al gráfico financiero. Este gráfico financiero está diseñado para que los principiantes puedan entender fácilmente el flujo y la forma de los estados financieros de la empresa. Todo esto lo pueden ver gratis si entran a ChoiceTag y buscan el nombre de la acción, así que creo que sería bueno que lo utilicen mucho. El rendimiento reciente de la costa se refiere a la suma de los últimos 4 trimestres, o en otras palabras, la suma de los últimos 12 meses. Los ingresos fueron de $4.000 millones, un aumento del 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y la utilidad por acción fue de $0.75, un aumento del 58% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que nos muestra que es una acción de crecimiento que está creciendo muy rápidamente. Si vemos las utilidades operativas y las utilidades netas, también han alcanzado máximos históricos, entrando en una etapa donde las ganancias están mejorando enormemente. Y ahora si vemos el margen operativo, es del 20.7%, como pueden ver, el margen de ganancia ha ido mejorando constantemente desde los niveles bajos del pasado, ¿verdad? Pero aquí lo que hay que prestar atención es al margen de utilidad neta. El margen de utilidad neta es el verde y el margen operativo es el azul. En el pasado, si ven, había una brecha entre los dos, ¿verdad? El margen de utilidad neta era alto y el margen operativo era bajo, es decir, relativamente bajo. Hubo un periodo en el que
El margen de utilidad neta era más alto que el margen operativo, pero recientemente casi se han igualado. Ahora, el margen de utilidad neta es de 19.8%, que es más bajo que el margen operativo de 20%. Esto es algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Entonces, si el margen de utilidad neta baja, al final la utilidad neta también disminuye. No es que el monto total baje, sino que el concepto de que el margen de utilidad neta baja significa que la tasa de crecimiento de la utilidad neta puede disminuir. Es bueno interpretarlo de esta manera. Es muy importante revisar por qué está pasando esto y si en el futuro el margen de utilidad neta seguirá bajando. Generalmente, el margen de utilidad neta es más bajo que el margen operativo, porque hay ganancias y pérdidas operativas. También hay ganancias y pérdidas financieras, intereses y se pagan impuestos corporativos. Por eso normalmente el margen de utilidad neta es más bajo que el margen operativo. Pero esta empresa durante bastante tiempo tuvo un margen de utilidad neta alto y de repente bajó. Entonces, si esto se invierte y baja aún más, juzgar ese tipo de cosas será una parte muy importante para interpretar el tamaño total de la utilidad neta de ARM. Así que busqué un poco en el estado de resultados original y si ven aquí estamos viendo los datos de las ganancias operativas por trimestre. Si lo vemos por trimestre, en el primer trimestre del año pasado hubo 36 millones de dólares, 62 millones de dólares y 93 millones de dólares en positivo, generando ganancias. Incluso fuera de las operaciones principales también hubo ganancias. Si ven aquí abajo, la ganancia operativa en el último trimestre fue de 170 millones de dólares, pero la ganancia neta fue de 250 millones de dólares. Luego, antes de eso, la ganancia operativa fue de 64 millones de dólares, pero la ganancia neta fue de 100 millones de dólares. Hay estas tendencias que hacen que se den estos resultados. Si vemos el trimestre anterior, la ganancia operativa fue de 180 millones de dólares, pero la ganancia neta fue de 220 millones de dólares. Estos son casos en los que las ganancias fuera de las operaciones principales aumentan la ganancia neta. Pero si vemos los datos del trimestre más reciente, la ganancia operativa aumentó muchísimo, fueron 410 millones de dólares, así que el crecimiento de las ventas también fue muy rápido, llegaron a 410 millones de dólares, pero la ganancia neta es de 270 millones de dólares. Debería haber sido positivo como antes, pero solo en este trimestre tuvieron una pérdida de 260 millones de dólares fuera de las operaciones principales, por eso la ganancia neta operativa disminuyó. Así que cuando analizamos esta empresa, lo que vemos es que en el primer trimestre la operación principal fue muy buena, pero hubo algún problema fuera de las operaciones principales. Es importante identificar qué fue eso y decidir si va a seguir ocurriendo o no. Eso es fundamental para tomar decisiones de inversión. Así que investigué un poco sobre esto y revisando los informes de Edgar encontré que las pérdidas fuera de las operaciones principales se debieron principalmente a dos cosas. Así es. Una es la pérdida por diferencia cambiaria y la otra es la pérdida por derivados. Puede ser un tema un poco complicado, pero la pérdida por diferencia cambiaria se refiere a la pérdida de valoración, que ocurre debido a la fluctuación de las tasas de cambio. La pérdida por derivados se refiere a cuando una empresa posee productos derivados, ya sean futuros, opciones o swaps, y estos productos cambian de precio. Como los futuros y las opciones fluctúan, si el precio cambia y eso genera una pérdida, a eso se le llama pérdida por derivados. Pero ¿y por qué ocurrió esto en el caso de esta empresa ARM Holdings? Esta empresa tiene como clientes principales a importantes compañías de semiconductores de Japón como Renesas, Sony y Toshiba. Las ventas en Japón representan aproximadamente el 27% de los ingresos totales de ARM Holdings. Entonces, la empresa realiza ventas en Japón y luego emite el dinero que está indicado en yenes japoneses. Es decir, las cuentas por cobrar, que son dinero que se recibe en base a yenes, suman aproximadamente 470 millones de dólares en Japón, pero están indicadas en yenes. Como las cuentas por cobrar están en yenes, después tendrán que convertir esos yenes a dólares para reflejarlos en sus estados financieros. Entonces, si el tipo de cambio varía, si el tipo de cambio del yen frente al dólar cambia, el valor de esas cuentas también cambia. Por ejemplo, supongamos que después de un viaje al extranjero les quedan 100 dólares. Digamos que cuando se fueron de vacaciones el tipo de cambio era de 1.300 wones por dólar y tenían esos 100 dólares. Pero después, sin hacer nada, el tipo de cambio subió a 1.400 wones. Entonces, aunque sigo teniendo los mismos 100 dólares si el tipo de cambio sube, ¿qué pasa? Obtengo una ganancia de valoración de 100 wons por cada dólar, ¿verdad? Por el contrario, para la persona que tiene que pagar 100 dólares antes solo necesitaba dar 1.300 wones, pero después tendrá que dar 1.400 wones. Así es como funciona esto.
Entonces, esto sucede debido a las fluctuaciones del tipo de cambio. En el caso de ARM Holdings, estos dos tipos de pérdidas cambiarias y la cobertura relacionada con el yen japonés, lo que llamamos cobertura de derivados, son productos que contratamos para evitar riesgos. Cancelar estos productos se llama cobertura de riesgos. Entonces, cuando el precio del yen o el tipo de cambio fluctúa, lo que significa que se sufre menos pérdida debido a estos cambios, es que si el tipo de cambio baja, tomamos una posición opuesta para obtener ganancias, de modo que aunque baje, podamos compensar la pérdida. Se contratan estos productos derivados para poder fijar el ingreso total, y a eso se le llama derivados de cobertura en yenes. Entonces aquí es donde ocurrió la pérdida. Eso significa que ARM Holdings fue en la dirección opuesta a la que habían anticipado. Entonces, si vemos el primer trimestre, ¿qué situación ocurrió? Este es el gráfico del tipo de cambio entre el yen y el dólar. Si ven aquí en el último año estaba en 140 yenes por dólar y subió hasta 156 yenes. Eso significa que el valor del yen bajó. Esta es la parte más difícil cuando estudias sobre el tipo de cambio al principio. Es confuso entender que cuando el tipo de cambio sube, el valor baja. Así que cuando el tipo de cambio sube, significa que el valor está bajando. Entonces, la diferencia está en si lo explicas basado en el valor o en el precio. En nuestro país, si el tipo de cambio sube de 1.300 wones por dólar a 1.400 wones por dólar, eso significa que el tipo de cambio ha subido. Cuando decimos que el tipo de cambio ha subido, estamos diciendo que el valor del won ha bajado. En el caso del tipo de cambio NHUA, si baja de los 1.400 wones de esta manera, es muy probable que hayan contratado algún producto derivado que no genere pérdidas si baja así. Pero de repente, en la posición contraria, el valor de la NHUA cae bruscamente. Como el valor de la NHUA cae y el tipo de cambio de la NHUA sube, se produjeron pérdidas de valoración en las cuentas por cobrar en NHUA y en los productos derivados que tenían aquí, y esas pérdidas de valoración ascendieron a unos 260 millones de dólares en el trimestre. Lo que nos interesa es este trimestre, o sea, ¿qué pasará en junio, septiembre y diciembre? Esa es la cuestión. Ahora, no podemos saber con exactitud cómo ARM ha tomado posición. Tendríamos que revisar todo internamente, pero si aquí tomaron una posición en la que no pierden aunque sigamos subiendo, entonces sería lo contrario. Ahora el tipo de cambio ha bajado de nuevo, ha vuelto a la normalidad, entonces aunque existe la posibilidad de que surjan algunos problemas, normalmente las empresas comunes no suelen tomar este tipo de posiciones. Por eso, si el tipo de cambio vuelve a bajar a los precios anteriores, creo que es muy probable que se reduzca considerablemente la cantidad de derivados o cuentas por cobrar en yenes, como los 260 millones de dólares que se generaron en el primer trimestre pasado. Por lo tanto, es probable que la utilidad neta también aumente en el segundo trimestre, así como lo hizo la utilidad operativa. Sin embargo, el hecho de que el consenso esté bajando un poco ahora es un aspecto algo riesgoso, como mencioné antes, así que sería bueno revisarlo juntos. El valor del yen ha caído, ¿no? Lo que hizo que el tipo de cambio subiera, pero ahora que el tipo de cambio ha bajado, parece que en este trimestre no habrá tantas dificultades como en el primer trimestre. Creo que lo más razonable es observar por ahora. Al final, si establecemos la estructura de empresas como ARM, podremos predecir cómo se verán afectados cuando el tipo de cambio suba o baje. Fue un tema un poco complicado, pero creo que sería bueno que lo entendieran antes de seguir adelante. Si vemos los flujos de efectivo de las actividades operativas de inversión y de financiamiento, son positivo, negativo y negativo, así que podemos ver que tiene un flujo de efectivo de una empresa sólida, y el flujo de efectivo de las actividades operativas es bastante grande. Y como esta empresa es una compañía de propiedad intelectual, al ser una empresa de IP, no va a tener activos como instalaciones o equipos. Y tampoco va a existir algo como materias primas. Son las personas, el personal, quienes crean y desarrollan esas cosas. Por eso, aquí no hay activos de inventario ni cuentas por pagar. Las cuentas por pagar surgen cuando compras materias primas y los activos de inventario aparecen cuando produces productos. Si revisamos esta empresa, solo se generan cuentas por cobrar y el periodo de rotación de cuentas por cobrar se mantiene estable, así que no es un gran problema, así se puede interpretar. Luego, si vemos el utilidad por acción y el precio de las acciones, lo que resulta un poco lamentable es que, comparado con el gran aumento de las acciones de semiconductores, ALM Holdings ha estado casi atrapada en un rango lateral desde su salida a bolsa.
Si lo vemos en general, este rango lateral es bastante alto. El límite superior es de $180 y el inferior está alrededor de $70 u $80. Así que el precio se mueve entre 80 y 180. Aunque hay grandes fluctuaciones dentro de este rango, todavía no ha logrado romperlo completamente. Así que ahora mismo se mantiene dentro de este rango, pero el utilidad por acción sigue acumulándose de esta manera. Como el utilidad por acción sigue aumentando el valor de la empresa en la parte baja, creo que eventualmente llegará el momento en que supere el máximo anterior. Así que al final creo que todo depende de cuánto más rápido crezca el utilidad por acción y de si crece antes de lo esperado. Es solo cuestión de tiempo. No estoy diciendo que debamos comprar ahora mismo. Dependerá de la tasa de crecimiento de esta utilidad por acción, pero el precio de las acciones aún no ha superado el máximo anterior y el valor de la empresa sigue acumulándose paso a paso. Esto es lo que podemos considerar como el valor actual de la empresa ARM Holdings. Si vemos los resultados esperados, los ingresos crecerán en promedio un 20% anual durante 3 años, y la utilidad por acción crecerá un 48, 48 y 27%, así que con estos números es una empresa que está creciendo rápidamente. En comparación con eso, el precio de las acciones no ha podido salir de la zona de consolidación. Esto se debe a que las acciones se han estado negociando a precios altos, pero a medida que el valor de la empresa sigue aumentando, aunque el precio de las acciones no suba, eventualmente entrará en una zona infravalorada. Creo que ese será el momento en que el momentum se muestre con más fuerza. Si vemos la evaluación, como pueden ver aquí, hay mucho color rojo. Si hay mucho rojo, significa que está en una zona de sobrevaloración. ARM Holdings casi nunca estuvo infravalorada, siempre estuvo sobrevalorada. Pero miren este color amarillo una vez. En ese momento, por primera vez, rompió la línea de infravaloración y cayó a una zona de mucha infravaloración. Ese es el mejor momento para comprar acciones. Ahora volvió a estar sobrevalorada y luego se está acercando de nuevo a un precio razonable. Así está la situación. Esta banda de la línea probablemente seguirá subiendo así, de esta manera, a medida que aumente el valor de nuestra empresa. Entonces, si el precio de las acciones baja así, aquí estaría infravalorado y probablemente el precio de las acciones se moverá de esta manera. A largo plazo, parece probable que supere los picos anteriores y vuelva a estar sobrevalorado. ¿Cuándo será eso? Para quienes invierten pensando en 3 meses, ¿creen que superará el pico anterior? Es poco probable que eso ocurra, pero si lo ves a largo plazo, es muy probable que lo supere. Creo que esa sería la interpretación correcta. Si vemos el momentum de las acciones, recientemente también se generó una señal de compra, lo que significa que ocurrió un cruce dorado, es decir, que se inició una tendencia alcista. Pero solo porque esto haya ocurrido, en nuestras señales de trading no necesariamente indicamos comprar. Por eso sería bueno que utilicen esos aspectos juntos al analizar. Voy a moverme a nuestro sitio web, revisar brevemente la situación actual y luego terminaré. Si vemos a ARM Holdings, actualmente hay una señal de mantener y la señal de compra apareció en $123. Entonces, esta empresa solo ha dado 2 señales de compra. En diciembre del año pasado hubo una señal de compra en $143, pero probablemente no compraron porque estaba caro. Y ahora, después de ganar un 1.17%, algo parecía extraño, así que salió una señal de venta. Y luego la volvieron a comprar a $123, que es más barato que antes, y ahora ha subido alrededor del 19%. Si ves los datos de evaluación, aquí te mostramos estos precios. Si pasa de $170, entra en una zona de sobrevaloración, y si ves aquí abajo, dice que está muy sobrevalorada. Si pasa de $200 y llega a unos $220, entra en una zona de precios muy caros. Es decir, entre $170 y $220, si solo vemos el valor actual, es una zona donde deberías vender por partes o vender tus acciones. Así lo podemos interpretar. La zona amarilla que mencioné antes es esta área. Si usan bien este gráfico, ya que la evaluación de las acciones suele ser muy difícil, les puede ayudar mucho a la hora de invertir. Si vemos las señales de compra y venta, ARM Holdings dio una señal de venta en ese momento, así que no compré durante ese tiempo. Luego, cuando hubo un giro y se confirmó claramente, compré y ahora ha subido alrededor de un 20%, así que espero que les sirva de referencia y les ayude en sus inversiones. Para reiterar, no estoy recomendando que compren estos valores ahora, sino que quiero enfatizar una vez más que esta es una interpretación basada en los datos. Si el video les fue útil, por favor, suscríbanse, denle like y activen las notificaciones. Muchas gracias.